Bueno, uno cuando llega como a estas fechas, ¿no les parece que uno comienza como a hacer inventarios del año? Como que a pensar, ahí sí como la canción, ¿no? ¿Qué nos dejó este año, cierto? Se nos dejó una chiva, una burra, ¿cierto? ¿Qué dejó el año? Pero es como muy natural en nosotros que hacemos ese tipo de cosas, como de pensar, ¿qué pasó este año? ¿Qué ocurrió? ¿Cuántos domingos, cierto? Tuvo el año y llegamos al último y creo que eso nos pone a todos nosotros como en retrospectiva, como a mirar hacia atrás, como que nos paramos hoy y miramos hacia atrás en este año y pensamos qué ha sucedido, qué ha acontecido. Yo creo que frente a eso hay muchas como sensaciones o sentimientos o emociones, ¿verdad? Quizá para algunos como de frustración, porque quizá muchas de las cosas que queríamos hacer no se hicieron. Entonces, ya los que no hicieron la dieta o los que no hicimos la dieta, ¿cierto? Claro que si yo hago dieta me desaparezco, no, pero los que planeaban dieta, los que planeaban estudiar algo, y ya como que comienza muchas veces como esa sensación de que ya no se logró y todo ese tipo de cosas. Y yo quiero invitarte hoy, especialmente siendo este último domingo y última predicación de este año, a que podamos pensar en gratitud, como leíamos en el Salmo 92, esos primeros, el primer verso 1 y 2 que nos habla y que nos llama hacia la gratitud, hacia levantar gracias al Señor por quien es Él, ¿no? ¿Alguna vez, por ejemplo, tú has sentido como que tú ayudas a alguien y no te han dado ni siquiera las gracias? ¿Cómo te sientes cuando pasa eso? Que como que tú esperaste que, oiga, por lo menos las gracias, ¿cierto? Y ni siquiera. O cuando se nos ha olvidado dar las gracias, que uno dice, qué pena con tal persona, ¿cierto? Ni siquiera le di las gracias. Como de tipo de cosas. ¿Sabes que nosotros somos llamados en la escritura a dar gracias al Señor? Hay muchas partes donde habla eso. Déjame solamente mencionar dos textos. En Filipenses 4:6 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y noten esto. Y denle gracias. Noten eso. Ese es el llamado que nos da el Señor para ti y para mí. Denle gracias a Dios. Ahora mira este texto, 1 Tesalonicenses 5:18. Dice así, den gracias a Dios en toda situación. Ahora nota esto por favor, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Nosotros muchas veces hablamos de la voluntad de Dios, ¿no? Que queremos conocer la voluntad de Dios. Mira, que hay un texto que te dice claramente cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Den gracias, dar gracias a Dios. Esto de la voluntad de Dios es muy interesante. Ahora, por el contrario, cuando somos ingratos, la Biblia también habla directamente frente a esta actitud del corazón. Déjame solamente señalar dos textos. En 1 Timoteo 3:2 dice lo siguiente. Mira cómo la palabra del Señor ve la ingratitud. La gente, dice en 1 Timoteo 3:2, estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. Y aquí viene esta palabrita, ingratos. O sea, como que la palabra del Señor, lo que el Señor muestra es que la ingratitud está al mismo nivel de toda esta cantidad de pecados y lo cataloga como un pecado, la ingratitud. Y Romanos 1:21, ese texto bien conocido del apóstol Pablo, en el capítulo 1, verso 21 dijo lo siguiente, a pesar de haber conocido a Dios, dice Pablo, no lo glorificaron como a Dios, y aquí está esto, ni le dieron gracias, nota eso, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¿Ves cómo la seriedad con la que la palabra ve la ingratitud? Y bueno, yo quiero invitarte a que hoy leamos un texto que nos presenta estos dos componentes, especialmente para poder pensar en dar gracias, en día de acción de gracias al Señor. Y por favor abre tu Biblia en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, verso 11. Esta es una historia que nos cuenta el evangelista Lucas
Y bueno, con esta lectura de Lucas estamos cerrando ya este año las lecturas en todo el Nuevo Testamento. Fue muy especial esas lecturas y pasamos por todo el Nuevo Testamento este año. Entonces vamos a leer aquí verso 11 del capítulo 17. Dice la palabra del Señor. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10?, preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Bueno, oremos al Señor. Padre, gracias por esta palabra. Queremos este día, especialmente al llegar, último domingo del año, mirar hacia atrás y reconocer tus bondades, reconocer tu gracia a cada uno de nosotros de diferentes maneras, cómo nos has bendecido, cómo has estado con nosotros todo un año, a pesar de lo que ha podido representar en nuestras realidades de vida, pero queremos llegar a este día para levantar nuestras manos y decirte gracias, Señor. Así que pedimos que abra nuestro entendimiento, Señor, y que a la luz de este texto que acabamos de leer, cuando este hombre, el único de los 10, regresó para dar gracias y dar gloria a Dios, podamos entender mejor por qué tú nos haces este llamado y por qué es tan importante para nosotros como tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, esta historia de Lucas, la historia que nos registra de estos 10 hombres que estaban con una enfermedad que es la lepra. Y yo creo que ustedes pronto todos tenemos como ese conocimiento de qué era esta enfermedad. Y quienes padecían de esta enfermedad, pues imagínense ustedes la situación, que era como que la piel se desprendía, ¿verdad? Y yo creo que la situación debía ser muy amarga y triste para aquellos 10 que estaban en esa condición, aquel momento antes de encontrarse con Jesús. Y no solamente la enfermedad como tal, porque ya podemos imaginarnos que solamente el hecho de no contar al 100% con la salud ya, ¿cierto?, nos pone un poquito mal, pero además lo que representaba ese tipo de enfermedad, porque esa enfermedad representaba el rechazo de la gente hacia la persona. Ellos eran excluidos de la sociedad, estaban como distantes, lejanos, no podían acercarse a la ciudad, no podían acercarse mucho menos al templo porque eran considerados religiosamente impuros. Y estaban en esa condición, ¿no?, marginados, completamente aislados, lejos de su familia, de sus seres queridos. Así que imagínate la situación en la que estos 10 hombres se encontraban. Era una situación bastante difícil, crítica, triste, deplorable, ¿verdad?, para cada uno de estos. Y bueno, aquí está algo muy interesante, que aún la misma enfermedad, porque noten ustedes que quien fue sano fue un samaritano, ¿se dan cuenta? Es decir, que este hombre estaba con los otros, pues la mayoría judíos, seguramente todos los otros no eran judíos, pero él estaba con ellos y era tanta la situación tan, digamos, tan triste y lamentable de ellos que ni siquiera las barreras que habían entre ellos era como algo que les distrae en este momento, es decir, como que ya se había perdido completamente todo y ya qué más daba, ¿verdad? O sea, que como que estar con un samaritano en últimas, ¿qué más podía quitarle pues a la triste situación que ellos tenían? Ya ni siquiera era relevante ante tal necesidad. Y mira los aspectos, por ejemplo, que son muy parecidos o similares entre estos 10 hombres. Primero, los 10 hombres padecían la misma enfermedad, ¿cierto? Los 10 eran leprosos. Los 10
experimentaban el rechazo de la sociedad. Los 10 estaban impuros religiosamente. Los 10 van al encuentro con Jesús, son los 10 que van a buscar a Jesús. Los 10 claman por compasión a Jesús de que les sane. Los 10 reciben la misma instrucción de parte del Señor. Y sorprendente, los 10 reciben la misma sanidad. Pero hay una diferencia entre esos. Solamente uno regresó. Solo uno regresó a dar gracias. Y eso es lo que marca como la diferencia ahí en el texto, ¿verdad? Que mientras posiblemente todos estos judíos, ¿verdad?, no regresan, uno extranjero sí regresa. Interesante eso, que estos que quizá conocían los favores del Señor como nación y sus bendiciones, bueno, ellos no responden como deberían hacerlo, es más bien uno que ni siquiera es de parte de ellos. Pero noten por favor la importancia de la gratitud y cómo Jesús esperaba que ellos volvieran. Miren las preguntas del verso 17 y verso 18. Estas preguntas muestran claramente lo que Jesús esperaba de ellos. Dice, ¿acaso no quedaron limpios los 10? Lo que Jesús pregunta a este hombre. No, Jesús pregunta, ¿no eran 10 los que clamaron? ¿No fueron 10 los que pidieron compasión de mí y dijeron que si podían ser sanados? Y luego Jesús plantea esta otra pregunta, ¿no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Y ahí está como lo que Jesús esperaba y lo que Jesús en un sentido está preguntando allí, ¿cierto?, de estos hombres. Y bueno, eso nos hace pensar en por qué la importancia de ser agradecidos. Y esto no es como cuando enseñamos a los niños a dar gracias, ¿verdad? Que uno le enseña a los niños a diga gracias, ¿verdad? Simplemente como por un acto de educación. Sino que esto tiene que ver con asuntos de nuestro corazón, tiene que ver realmente con lo que somos y con lo que hay en nuestra vida. Y por eso es tan importante, porque está ligado a nuestro ser, está ligado a nuestra condición. Y eso es muy importante. Quiero mostrarte dos cositas solamente en este texto para pensar en por qué la importancia o por qué entender la necesidad y esto tan relevante en la escritura del dar gracias, porque Jesús esperaba que ellos regresaran a dar gracias y a dar gloria a Dios. Bueno, dos cositas. Uno, porque la gratitud nos lleva de regreso al dador. Y yo quiero que tú puedas pensar esto, porque vamos a tener esta mañana pues este tiempo de acción de gracias y quiero que podamos pensar en eso, porque no es simplemente como decir gracias porque sí, sino qué es lo que está pasando en nuestro corazón y en nuestra vida cuando tú y yo damos gracias al Señor. ¿Qué es lo que sucede en nuestro interior? ¿Qué es lo que representa para ti y lo que representa para mí? Y lo primero que tenemos que decir es que la gratitud nos lleva de regreso al dador. Nos lleva de regreso a quien da, a quien provee. Mira que cuando este leproso se vio sano, lo primero que él hace es regresar. Yo imagínense ustedes la condición de estos hombres, ¿no? Los 10 que están ahí y Jesús les dice, vaya, preséntense ante el sacerdote porque era la costumbre. La costumbre era que ellos debían ir donde el sacerdote y él los miraba y él como que los declaraba puros, es decir, como que daba un certificado de que ellos ya podían ingresar nuevamente a su vida cotidiana. Era como una declaración de que ya estaban limpios. Así que lo que Jesús hace es decirles, hagan lo que tienen que hacer, pero miren eso, ellos todavía no han sido sanos. Pero les dice, vayan donde el sacerdote para que él los declare limpios. Y ellos van en ese camino obedeciendo a las palabras de Jesús y en ese camino ellos comienzan a ver que su piel comienza a sanarse. Yo no sé cómo será, los milagros de Jesús y del Señor son maravillosos, son extraordinarios. Uno no alcanza como a dimensionar cómo sería que se daba eso, ¿verdad? Uno piensa, bueno, fueron sanos, pero uno no sabe exactamente cómo sucedió. Pero imaginemos cómo era que la piel de esos hombres que estaba tan destruida y comienza como a restaurarse, comienza como a ver esa sanidad en ellos mientras van caminando. Imagínense el impacto de estos hombres cuando ven que su piel se está sanando. Y lo que sucede allí es que hay uno de ellos que regresa. Cuando él se da cuenta de lo que está pasando y lo que está sucediendo,
este hombre regresa, ¿cierto? Todo lo que significaba para ellos. Pero este hombre, una vez ve eso, ni siquiera sigue su camino del sacerdote. Es decir, él ni siquiera llega allá. Ni siquiera va primero a los suyos, a su familia, para que lo puedan ver. Ni siquiera va a la sociedad para ver cómo está y sentirse parte de ellos. No, lo que él hace inmediatamente es regresar. Dice que uno de ellos, verso 15, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Él vino para hacer esto, ¿no? Para devolverse, y esto es muy importante, para devolverse ante aquel que le había dado esta sanidad. Y saben, yo pensaba en esto y pensaba que es tan importante para ti y para mí, porque cuando tú y yo tenemos un corazón agradecido, una actitud de gratitud al Señor, lo que estamos entendiendo es que el fin último en nuestra vida no son las dádivas que Dios nos da. No es lo que tú y yo recibimos, sino que realmente quien es importante es quien las otorga. Es decir, de dónde vienen, quién las provee, quién las da, ¿verdad? Y quizá aquí podamos apreciar una de las diferencias más notables en este texto entre este hombre que regresó y los otros 9. Mientras los 9 siguieron su camino, seguramente ellos también estaban impactados por la sanidad, pero ellos siguieron su camino, es decir, ellos rápidamente olvidaron quién había otorgado esta sanidad. Estaban impactados, estaban admirados, estaban fascinados seguramente con esa sanidad, tuvo que haberlo sido así, pero ellos han olvidado por completo quién hizo esto. Han olvidado por completo dar gracias y dar gloria a Dios. ¿Sabes que la ingratitud nos pone las dádivas por encima del dador? Es como que lo que tú y yo recibimos es más importante. Llegamos como a deslumbrarnos tanto con eso que tenemos, eso que admiramos, que perdemos de vista a Dios y dejamos a Dios de lado y encumbramos esas cosas que tanto anhelamos, que tanto soñamos, que nos sorprendieron cuando llegaron, pero que ya no nos conduce al Señor. Y creo que es muy tentador para todos nosotros adorar lo que Dios nos da antes que adorarle a Él. Quizá puede ser tantas cosas en nuestra vida, como el trabajo. Yo no sé cuántos de ustedes este año tuvieron un ascenso en su trabajo o consiguieron el trabajo que tanto habían pedido al Señor. ¿O cuántos de ustedes aquí hoy tuvieron una buena relación, recuperaron una relación, o tuvieron un noviazgo, o se casaron? Y tantas cosas que uno puede decir que nos anima y que nos alegra, o algo que adquiriste, un bien material para tu vida en este año. Y es tan tentador que nosotros terminamos adorando a esto, rindiéndonos ante esto, complaciéndonos en ello, y olvidamos por completo a quien lo hizo. Sabes que en el Evangelio de Lucas, y hemos leído por estos días en el Evangelio de Lucas, tantos milagros que Jesús hacía. Jesús hacía muchísimos milagros y extraordinarios, de muchas formas, de muchas maneras, a hombres, a mujeres, y uno ve la manera en que Jesús desplegaba su poder y su generosidad y su bondad para con tantos. Pero estos milagros y estas señales del Señor tenían como propósito señalar su identidad. En otro sentido, o en otras palabras, lo que quería hacer Jesús, lo que mostraban los evangelios, es que quienes recibían estos tipos de milagros era como la manera en que Jesús los llamaba hacia Él, para mostrarles quién era Él. Es decir, lo que Dios nos otorga, lo que Dios te da, lo que Dios te ha entregado este año para ti, sea lo que sea, la categoría que sea para ti este año, eso no tiene el propósito de que te rindas ante eso, sino que el propósito de Dios es que te conduzca hacia Él, que te lleve hacia entender que Él es Dios, que Él es el Señor, ¿verdad? Que ante Él nos rendimos. Como que los destellos de la gracia de Dios son para cautivarnos, es para que tú y yo seamos cautivados hacia su majestad, hacia su poder, hacia su grandeza. Pudiésemos decir que las dádivas son como vehículos, ¿sí? O los regalos del Señor, lo que el Señor te da, es como un vehículo,
¿cierto? Y ese vehículo tiene como propósito conducirte hacia Cristo, llevarte hacia Él, ¿verdad? Em, es como que son medios, no son fines en sí mismos, son medios. Y eso es muy importante. Lo que este hombre que fue sano entendió es que él estaba maravillado con su sanidad, pero él sabía que su adoración estaba hacia aquel que le había entregado eso. Por eso él regresa hacia el Señor. Por eso él vuelve hacia el Señor. Y uno puede pensar un poquito en la escena entre ellos, y uno puede imaginarse que si los 10 iban de camino, posiblemente hubo algún diálogo entre esos 10, ¿no? Y seguramente este les diría que debían volver o algo así, seguramente. No tenemos todos los detalles en la historia, Lucas no nos los cuenta, pero uno puede imaginarse cómo podría haber sucedido y cómo este decidió regresar. Bueno, pero en segundo lugar también la gratitud es importante, no solamente porque nos conlleva nuevamente al dador, sino también porque la gratitud señala nuestra necesidad. Y un corazón que es agradecido es uno que se ubica correctamente ante Dios. Por eso es que cuando hablamos de gratitud, pensamos en lo que significa para ti, para mí. Porque cuando tú y yo estamos diciendo gracias, Señor, más que palabras, es la condición de nuestra vida, es la condición de tu corazón. Y cuando tú y yo tenemos un corazón agradecido para con Dios, estamos entendiendo el lugar que tenemos delante de Él. Estamos entendiendo el lugar tuyo y mío. En el versículo 16 dice que este hombre cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. Nota eso, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús. Imagínate por un momento esa escena. Él regresa corriendo, encuentra a Jesús, quien está pues siguiendo su agenda, el Señor Jesús. Y cuando llegan de Jesús, lo que él hace es botarse de rodillas y casi que humillarse delante del Señor, a decir, gracias, Señor, gracias. Gracias. Yo imagino que este hombre no tenía palabras en su boca cuando se acercó a Jesús. Yo creo que este hombre, su expresión corporal, yo creo que lo dice completamente todo. Es decir, se arrojó, se cayó delante del Señor para decir, gracias, Señor. Y eso mostraba su condición, eso mostraba quién era él delante de Dios, de Jesús en ese momento. Era una posición de humillación, de fragilidad, de dependencia delante de Jesús, ¿cierto? Como que no era la actitud de quien reclama algo para sí, ¿verdad? Sino más bien alguien que se sabía que no era merecedor de tal milagro, que había sido sorprendido por tal acto de parte del Señor Jesús, y que él era un instrumento, era una vasija que recibía la gracia de ese Dios compasivo, porque eso fue como clamaron ellos, no, ten compasión de nosotros, ten compasión de nosotros. Yo estaba pensando, ¿qué haría que estos 9 hombres no regresaran donde Jesús? ¿Tú puedes pensar de pronto en eso? ¿Qué haría que estos 9 hombres no regresaran donde Jesús? ¿Qué pensarían ellos? ¿Qué habría en sus corazones para decirle a este hombre, no, váyase usted solo, nosotros no vamos a regresar, tenemos otras cosas que hacer? ¿Qué sería eso, no? Porque quizá esta idea de creer que nos merecemos algo, quizá la idea de que tú reclamas a Dios por lo que tú te mereces, hace que nuestro corazón no sea agradecido. Quizá estos 9 hombres eran judíos y pensaron, pues Jesús es judío, tenía que sanarnos, no había hecho tantos milagros, ¿verdad? Tenía que hacer algo con nosotros. Quizá ellos pensaron, este extranjero que no es de nosotros, este sí tiene que ir a agradecer. Y seguramente por eso ellos no volvieron. Pero piensa en cómo la ingratitud, ¿cierto? Deja ver mucho de la condición de nosotros y de dónde creemos. Porque esto de dar gracias al Señor dice mucho de qué pensamos nosotros acerca de nosotros mismos. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Verdad? Y esta idea que constantemente luchamos de pensar que me merezco esto, que yo he trabajado esforzadamente, ¿cierto? O que es mi derecho, esto me pertenece a mí. Y posiblemente, con toda seguridad, pensamientos como estos, ideas como estas,
nublan nuestra idea de poder venir al Señor en gratitud. Y, y cuando hablamos de las dádivas del Señor, pensamos en que los milagros de lo que Él da para nosotros nos bendice, pero es algo que por lo cual tú y yo no hemos trabajado. Y esto es lo que yo creo que Él reconocía. Yo creo que este hombre reconocía que no había hecho nada y que había recibido en ese día el favor inmerecido del Señor, ¿no? Y esto nos hace pensar que todo lo que tú y yo tenemos, mira, todo lo que tú puedes pensar este año, si tú has hecho listas o harás listas, que todo lo que tú has recibido este año, todo lo que tú puedes ver como algo que es bueno para tu vida, que tú puedes decir que ha sido bien así, no proviene de ti, proviene de la gracia de Dios, de su favor, de su misericordia para ti. Todo viene porque Él así lo ha permitido, porque Él nos lo otorga. Ahora tú pudieses decir, ¿y entonces mi trabajo esforzado de este año? ¿Y todo lo que yo he hecho este año? ¿Y mis capacidades? ¿Y mi inteligencia? ¿Y mi capacidad de visionar hacia adelante? ¿Todo eso entonces qué es? Pues todo eso viene del Señor. No hay nada en esta vida que tú puedas decir, esto es mío, esto me pertenece, esto yo lo merezco, esto me lo gané. Todo lo que tú y yo tenemos, tus capacidades, tu salud, tu inteligencia, tus oportunidades, todo proviene de Él. Todo es de Él y para Él. Por eso la gratitud es humilde y es contraria al orgullo y a la arrogancia, ¿verdad? Pudiésemos decir que la gratitud es una de las prácticas más importantes para recordar lo que es verdadero acerca de nosotros, que no merecemos nada, y lo que es verdadero acerca de Dios, que es generoso, que es bueno y misericordioso para nosotros. Así que estar agradecidos es mucho más que sentirnos bien por las cosas buenas que tenemos. Es mucho más que eso, ¿verdad? Es mucho más que eso. En el versículo 18, cuando Jesús le pregunta a este hombre y levanta la pregunta, ¿acaso no quedaron limpios los 10? Jesús en el verso 18 hace una pregunta muy interesante. Mira lo que Jesús pregunta. No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Es decir, la pregunta de Jesús coloca, ¿cierto?, como la gratitud, como la manera en que tú y yo damos gloria a Él, la manera en que tú y yo expresamos nuestra adoración. En otro sentido, Jesús está diciendo, nadie vino a dar gloria a Dios, a rendir adoración a Dios. Eso es la gratitud. Por eso es que decimos, y déjeme repetir eso una y otra vez, que no es solamente como que decimos gracias porque sí, sino que la acción de gracias es tan importante para ti y para mí porque tiene que ver o está ligada con la condición de nuestro corazón. Tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con lo que somos, tiene que ver con la manera en que tú te concibes a ti mismo y la manera como tú concibes a Dios. Por eso es que es tan importante, por eso es que la palabra nos llama una y otra vez a dar gracias al Señor. Por eso es que una y otra vez nos dice que esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? De venir a Él en adoración. Pueden haber muchas cosas en tu vida hoy, muchas imágenes de bendición que recibiste este año. Como hemos dicho, quizás salud, trabajo, matrimonios, hijos. Terminaste una carrera, empezaste una carrera, tantas cosas que pueden haber. Quizá muchos de los que estamos aquí o algunos de los que están aquí, quizá cuando piensan en el año que te está terminando, quizá pueden tener pensamientos o sentimientos más de que fue un año difícil. Y quizá para muchos fue un año donde perdieron la salud por algún tiempo y experimentaron dificultad en ello, o quizá la escasez para muchos, o las pérdidas que abundaron en el último tiempo. Y hay todos estos componentes allí. Pero sabes, tú y yo somos llamados a dar gracias y a estar agradecidos cualquiera sea nuestra condición, cualquiera sea la cosa de la situación que tú y yo hayamos pasado, aun si hubo carencia, si hubo dolor,
aún si hubo sufrimiento, aún en medio de eso, ¿sabes? La palabra del Señor dice que aún todas esas cosas están obrando para nuestro bien. Y que por eso tú y yo damos gracias. No damos gracias simplemente por quedar bien con Dios, ¿cierto? Como el niño al que uno le dice, diga gracias. Y él dice gracias, y uno como que siente que ya cumplimos, ¿cierto? Con la cultura, ya dijo gracias. No, no, no llegamos a este día para simplemente quedar bien con el Señor, no. Lo hacemos porque tiene que ver con nosotros, porque es una manera en que honramos y adoramos a nuestro Señor. Bueno, para terminar, para terminar, yo quisiera que pudiésemos pensar en lo siguiente. ¿Por qué puedes tú agradecer hoy al Señor? Aquí está este hombre que regresó. Habían motivos suficientes por los cuales él cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. ¿Cuáles serían esas razones para ti hoy? Y quizá, ¿será que hay algo en particular que tú puedes señalar para ti hoy mismo? ¿Cierto? Algo que el Señor hizo contigo este año, que fue bueno para ti, que tú puedes decir, Señor, gracias. Pero quizá también hay algo que tú dices, aparentemente esto no fue tan bueno para mí este año. Y quizá fue difícil, quizá produjo dolor, sufrimiento, pero quizá también es algo que el Señor usó para ti, para hacerte crecer en paciencia, para ver la bondad del Señor, para ver su cuidado, es decir, tantas cosas que tenemos en medio de esto.